Buenos días con todos. Hoy mi compañero Edu Ruiz Zambrano y mi persona Brian Sebastián Paredes Aliaga, siendo estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Mediante el curso de Antisísmica vamos a exponer sobre uno de los sucesos acontecidos en el año 2007 que dejó marcado a todo el Perú, el cual fue un terremoto en Pisco. Como breve introducción tenemos que el terremoto de Pisco sucedió en el año 2007, el 15 de agosto, a 60 kilómetros al oeste de Pisco y a una profundidad de 40 kilómetros. Este sismo provocó un maremoto de mediana intensidad. El origen también estuvo en la placa de Nazca. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Chincha, Pisco e Ica, también como Yauyos y Cañete en Lima, y lo que vendría a ser el Castro Virreina y Guaitará, que se encuentran en Huancavelica. Una de las características de este sismo fue que sucedió el 15 de agosto de 2007 a las 6:40 de la tarde hora local, con una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter. Como epicentro estuvimos a 60 kilómetros al oeste de Pisco, en el mar, a una profundidad de 40 kilómetros. Aquí tenemos un efecto de lo que sucedió de Pisco, que vendría a ser el tsunami debido al terremoto, el cual produjo que el tsunami cuyo arribó a la costa de Pisco. Bueno, aquí vamos a nombrar algunas construcciones importantes que se consideraron en esa época y que pues colapsaron debido al sismo suscitado. El Hotel Embassy, que estuvo ubicado directamente en la ciudad de Pisco, era un edificio de hormigón armado que pues colapsó totalmente y hubieron víctimas dentro de dicho hotel. Como pueden notar en la imagen, se puede apreciar que hubo una falla por piso blando y pues es por esa razón que el sismo lo afectó de tal manera que terminó colapsando toda la estructura y quedó inservible. También podemos observar lo que vendría a ser la iglesia parroquial San Clemente en Pisco, en el cual se hizo un conteo final de 148 feligreses que murieron en dicha iglesia. También tenemos la cárcel que está ubicada en el complejo Tambo de Mora, en Chincha. Y pues los presos se fugaron después del colapso que hubo, ¿no? En- Cabe recalcar también algo muy negligente en dicha construcción del Hotel Embassy, es que al ya tener el diseño inicial fue de 2 pisos nada más, y de ahí quisieron aumentarle otros 2 pisos más, lo cual aumentó la carga de dicho edificio y las columnas pues no llegaron a soportar dicha carga, y aparte del movimiento sísmico que hubo, pues eh, terminó, eh, terminó haciendo que el edificio colapse totalmente. Siguiente. Otra construcción importante en ese tiempo que colapsó o sufrió daño, se podría decir, es el Hospital San Juan de Dios. Como podemos notar ahí en la imagen, hay grietas por todo lado y pues si no colapsó, fue fuertemente dañado. Y a tal punto de que pues tratándose de un hospital, eh, ya no llevaría a cabo una funcionalidad. Sería declarado en sí que el edificio tendría que demolerse, ¿no? También viviendas totalmente destruidas, y esto se debe también a la al mal proceso constructivo que hubo, y también por falta de la aplicación de las normas sísmicas, ¿no? En ese tiempo. También podemos ver edificios de mampostería en las cuales podemos denotar que los pilares se encuentran fuertemente agrietados y quebrados, que posiblemente o bueno, es notablemente va a llevar esto al colapso de la estructura total. Siguiente. Bueno, para poder nosotros más o menos hacer un énfasis en lo que concierne a la norma,
tenemos que ir un poco atrás en los años, ¿no? En el a la fecha en el que se suscitó el sismo, que fue en el 2007. Pues si bien sabemos, una edificación tiene un periodo de vida de 50 años, así que posiblemente hayan habido edificaciones que se hayan construido con la norma E030 del año 97. Bueno, como podemos saber, en este año, ya en el 97, se presentó la tercera actualización de la norma, debido a un sismo ocurrido en el año 96, teniendo en cuenta una nueva fórmula que pues hoy en día conocemos como SUX, ¿no? Y pues se podría decir que en este año solamente contábamos con tres zonificaciones sísmicas, que es la zona uno, zona 2 y zona 3. No había zona 4. Siguiente. Para poder determinar el factor de zonificación, ahí podemos ver, solo contábamos con zona uno, zona 2 y zona 3. Para la zona uno un factor de uno, para la zona 2 0,7 y para la zona 3 0,3, ¿no? Y pues no había zona 4, ya que actualmente conocemos que la zona 4 tiene un factor de 0,45, ¿no? Para determinar el factor de uso de la edificación, contábamos con tres categorías: categoría A, categoría B y categoría C. En cuanto a la categoría A, no se había determinado totalmente, sino que en ese tiempo dependía de la perspectiva que tenía en este caso el proyectista. El factor de amplificación sísmica, como normalmente podemos ver, era 2,5 por TP sobre el periodo elevado al 1,25, ¿no? Eh, el coeficiente básico de reducción. Ahí podemos denotar que no se parece en nada o bueno, hay una pequeña diferencia en lo que concierne a los valores respecto a nuestra norma actual. En cuanto a albañilería o concreto armado, en este caso, podemos ver para pórticos de concreto armado, el factor R era de 10, ¿no? Pero actualmente utilizamos un factor de, de 8. En la norma del 77 era un factor de 5. Podemos ver una enorme diferencia y que hubo un cambio. Siguiente. En la norma E030 del 2003 ya hubo una actualización totalmente en la cual pues podemos ver o se denotaba ya como cortante basal en sí a esa fórmula, ¿no? La cortante basal se hallaba con el SUX dividido entre un factor de reducción sísmica y multiplicado por el peso de toda la edificación, ¿no? Peso sísmico, el peso de la edificación. Bueno, en este caso, las fuerzas sísmicas se amplifican por 1,25. Era un sismo amplificado a las cargas últimas con las cuales se podría obtener momentos amplificados, ¿no? Que pues daban como que ciertos valores que podrían ser muy conservadores en cuanto a resistencia sísmica que podría tener nuestra edificación. Los valores en cuanto en el año 97 para edificaciones de concreto armado, el máximo desplazamiento, como podemos ver, era 0,007. Actualmente en nuestra norma, pues esto no ha cambiado, ¿no? El máximo desplazamiento sigue manteniéndose. Y pues en cuanto a otros tipos de factores, podemos notar que los valores de U y C tampoco cambiaron, siguieron manteniéndose igual. Y por último, también en este caso, como vuelvo a reiterar, las deformaciones laterales de la edificación tampoco cambiaron, se siguieron manteniendo. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver el coeficiente básico de reducción. Eso sí tuvo un cambio. Ahora en el caso de concreto armado para pórticos es 8, se cambió a 8, ¿no? Porque anteriormente era 10. En el dual 7, en el de muros estructurales 6 y muros de utilidad limitada 4.
En cuanto a albañilería, armado, confinada, tenemos tres y así, ¿no? Siguiente. Ahora los daños y consecuencias humanas. Tuvimos víctimas mortales que pues fueron bastante. Solamente en Pisco pues hubieron más de 600 personas que perdieron la vida trágicamente, ¿no? Tras dicho suceso. Heridos, tuvimos más de 1.300 individuos que sufrieron heridas de gravedad. Y en este caso también hubo viviendas destruidas. Solamente en Pisco pues hubieron 58.000 hogares que quedaron completamente inhabitables. En este caso, como podemos ver en la imagen, ahí catastróficamente, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué efectos geotécnicos y estructurales tuvieron en este caso el sismo, ¿no? Suscitado. El efecto podría ser una licuefacción generalizada en el tema de las carreteras y también cimentaciones de ciertas zonas en específico, ¿no? Porque si bien sabemos, la licuefacción es un fenómeno que solo se suscita en arenas y pues como podemos ver, la zona costera es netamente un suelo arenoso. Así que esto resultó en asentamientos diferenciales muy severos y causando deformación en sí en el suelo. También hubo colapsos por piso blando, como podemos ver o como les dije anteriormente en el hotel, en el Hotel Blasey, ahí podemos denotar una falla por piso blando. También puede ser que también haya habido una discontinuidad en cuanto a los muros, ¿no? Aparte también, como les dije anteriormente, que se le aumentó eh, un proceso constructivo del tercer y cuarto piso, cosa que pues no es lo recomendable. Vulnerabilidad en cuanto al adobe y la mampostería. Muchas viviendas en ese tiempo pues estaban construidas netamente de adobe y también de mampostería. Pero el problema era de que no seguían como que un reglamento técnico y tampoco una supervisión. La construcción en sí no estaba realizada o proyectada por un profesional, ¿no? Así que hubo estas viviendas en su mayoría son las que sufrieron mayor daño. Siguiente. Las lecciones que hemos aprendido durante este sismo. Se podría decir que debemos contar con cimentaciones robustas. ¿Para qué? Para poder prevenir lo que vendría a ser la falla de la superestructura. Como hemos visto, pues en este caso, algunos edificios de concreto armado o hormigón armado, pues llegaron al colapso, ¿no? También la validación de normas. En ese tiempo, pues como no hubo tanta concientización por parte de la población, pues las casas y viviendas lo construían sin una supervisión profesional, ¿no? En la rama de la ingeniería. Es por esa razón que se llevó a cabo el incumplimiento total de las normas, ¿no? Normas sísmicas, lo cual llevó a muchos daños. También otro vendría a ser la utilidad estructural. Cabe recalcar que mientras nuestros elementos, en este caso como las columnas y vigas, deben tener un comportamiento dúctil, ¿no? Para que pues en sí pueda salvaguardar la vida de muchas personas y no comportarse como elementos frágiles que pues la mayoría de viviendas tuvieron. Y eso llevó a cabo la gran pérdida en este caso, de la vida humana, ¿no? El refuerzo en construcciones tradicionales. Si bien no se llevó a cabo, digamos, se llevó a cabo las construcciones de dichas viviendas de adobe y mampostería con una supervisión de un profesional, bien pudieron también haberlo reforzado, pero el problema viene en que eso cuesta, ¿no? Y a la población como que no cuentan, o bueno, la mayoría de la población no cuentan con dicha economía, pues no lo hacen. Y eso también es como que una lección que debemos de aprender, ¿no? La construcción tal vez sea algo muy costoso, pero
Créeme que la vida es algo más preciado, que pues no se podría decir que no tiene costo. Siguiente. Bueno, otra lección de la ingeniería para la construcción es que no debemos de construir en zonas de alto riesgo, que pues sufran deslizamiento de suelos, que también estén dentro de una amplificación de las ondas sísmicas. Y para ello, nosotros antes de construir debemos hacer dichas evaluaciones, ¿no? Normalmente el problema que hoy en día se ve es que pues la mayoría de la gente construyen su casa en dichas zonas tal vez por necesidad o por desconocimiento. También otra lección aprendida vendría a ser el fortalecimiento normativo y fiscalización. Si bien sabemos, como que a las personas o bueno, a la población en general no son tan conscientes de sus acciones, eh, también contamos con una municipalidad que puede hacer dicha fiscalización, ¿no? En el marco normativo, en el cual pueda concientizar a dicha población, a la población en general, de pues seguir ciertos parámetros en cuanto a las normas de construcción y pues así la gente pueda construir su casa si bajo la supervisión de un profesional. Otra lección aprendida vendría a ser la integración en ordenamiento territorial. Tenemos que contar sí o sí con un plan de desarrollo urbano, lo cual dentro de ello debe tener un plan urbanístico, con el fin de que pues no la población o las personas en sí no invadan y construyan en zonas inadecuadas, ¿no? Porque eso traería graves riesgos, como lo podemos ver hoy en día en muchas provincias y en muchos distritos en sí de la ciudad de Lima, que pues la gente por su necesidad, a veces o por falta de un plan de desarrollo urbano, terminan invadiendo todos los cerros y pues construir en dichos cerros o laderas inestables con con este fenómeno que es el sismo, pues vemos que trae grandes catástrofes. Bueno, doy paso a mi compañero para que nos exponga el tema de las conclusiones. Y como para culminar la exposición, tenemos lo que son las conclusiones. Tenemos que el terremoto evidenció la alta vulnerabilidad del país frente a los sismos debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. También tenemos que la magnitud del desastre dejó en claro la necesidad de reforzar la planificación urbana y aplicar normas de construcción sismo resistentes. También tenemos que el sismo resaltó la importancia de contar planes de emergencia y apoyo humanitario inmediato para las familias afectadas. Y de esta manera estaremos culminando el conocer la exposición. Espero que la información les haya sido útil para entender mejor los terremotos y su impacto, y que haya generado conciencia sobre su importancia y de la preparación y la respuesta ante estos desastres. Gracias por su atención.